Seguro que cuando tienes que calcular presión, volumen o temperatura en un ejercicio de gases ideales, acudes a las leyes de Boyle, Gay-Lussac y Charles. Bien, pues en este vídeo te voy a dar un truco para no tener que memorizarte estas tres fórmulas, sino que con una única fórmula vamos a poder resolver cualquiera de estos ejercicios de gases ideales. Vamos allá. Para ver cómo se hace esto, vamos a resolver tres ejemplos distintos. Empezamos con el primero. Nos dice, un recipiente contiene 2 litros de nitrógeno a 1,5 atmósferas. Calcula la nueva presión del gas si éste se comprime hasta ocupar 0,8 litros manteniendo la temperatura constante. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es hacer una lista con todos los datos que tenemos. Sabemos que 2 litros va a ser el volumen inicial o volumen en el instante 1, pues lo ponemos claramente. Las atmósferas obviamente miden la presión, será la presión en ese instante, presión 1, 1,5 atmósferas. La nueva presión del gas es lo que queremos calcular. Entonces, la presión en el momento 2 será nuestro objetivo, nuestra incógnita. Se comprime hasta ocupar 0,8 litros, es decir, su volumen en el instante 2 van a ser 0,8 litros. Y además nos dice, y esto es muy importante, que la temperatura se mantiene constante. ¿Qué implica que la temperatura se mantenga constante? Pues lo que implica es que la temperatura en el instante 1 va a ser igual a la temperatura en el instante 2. Y eso va a ser muy importante para nuestro truco, para lo que queremos hacer. Al principio del vídeo os decía que no íbamos a memorizar Boyle, Charles ni Gay-Lussac. Vamos a utilizar una única fórmula, que es la ecuación general, y a partir de esa fórmula vamos a poder resolver todos los ejercicios con un truco muy sencillo. Entonces, estos ejercicios, una vez que ya tenemos todos nuestros datos, siempre lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación general. La ecuación general nos dice que en un gas ideal, el producto de su presión por su volumen entre su temperatura en un instante concreto, por ejemplo, un instante 1, tiene que ser igual a ese mismo producto entre la temperatura en otro instante distinto, 2. Pues una vez que tenemos estos datos en la lista y tenemos la fórmula copiada, que esta es la única fórmula que vamos a utilizar hoy, tenemos que fijarnos en cuál de las tres magnitudes se mantiene constante. En este caso lo tenemos apuntado aquí, lo que se mantiene constante es la temperatura. Como dije antes, eso implica que la temperatura en el instante 1 tiene que ser igual a la temperatura en el instante 2. Y a nivel matemático, esto implica que podemos tacharlas. Valga lo que valga la temperatura, dividir por el mismo valor a ambos lados de la ecuación, me va a quedar lo mismo, por tanto, puedo eliminarlas. Y eso va a dejarme una fórmula más sencilla, que en este caso es la ley de Boyle, pero me da igual. Podría ser la de Charles, podría ser la de Gay-Lussac, no me la tengo que memorizar. Simplemente utilizo la general y tacho la magnitud que se mantenga constante. Y así llego a la fórmula que tengo que utilizar en el problema. Pero no me tengo que memorizar nada, solo la fórmula general. Y a partir de aquí, pues, tengo que fijarme en qué es lo que quiero calcular. Quiero calcular la presión en el momento 2, es decir, tengo que dejarla sola, tengo que despejarla. Lo que me molesta para dejarla sola es el volumen en el instante 2. Y como está multiplicando, pasará para el otro lado dividiendo. Ordeno los términos, voy a poner P sub 2 a la izquierda y a partir de aquí sustituyo. A la hora de sustituir, lo único que tengo que tener en cuenta es que los dos volúmenes estén en las mismas unidades. Como podemos ver, tanto el 1 como el 2 están en litros y en el caso de la presión están en atmósferas. Lo ponemos, la presión 1, 1,5 atmósferas, el volumen 1, 2 litros y el volumen 2, 0,8 litros. Al llegar aquí podemos ver que este litro que está multiplicando y este que está dividiendo se van y al hacer esta cuenta, 1,5 por 2 entre 0,8, obtenemos 3,75. ¿En qué unidades? Las únicas que no he tachado, atmósferas, y además tiene sentido que el resultado sean atmósferas porque lo que estoy calculando es una presión. Por tanto, la nueva presión del gas cuando lo comprimimos hasta 0,8 litros es 3,75 atmósferas. En el segundo problema nos dice, una muestra de oxígeno a 760 milímetros de mercurio y 200 Kelvin se encuentra en un recipiente cerrado de volumen constante. Calcula la nueva presión del gas si la temperatura pasa a ser de 27 grados centígrados. Empezamos como siempre, ponemos una lista con todos nuestros datos. Los milímetros de mercurio, recordemos que son unidades de la presión, por tanto eso será la presión en el instante 1. La temperatura en el instante 1, como vemos, es 200 Kelvin. El recipiente es de volumen constante, por tanto, si el volumen es constante, sabemos que el volumen en el instante 1 es igual al volumen en el instante 2. Nos pide calcular la nueva presión, por tanto, nuestra incógnita será P sub 2, y lo que sabemos es que la temperatura ha cambiado y ahora es de 27 grados centígrados. Antes de empezar, os recomiendo, para estos ejercicios, siempre lo primero, si las temperaturas no están en Kelvin, pasarlas siempre a Kelvin. ¿Por qué? Porque esta fórmula que utilizamos
en todas sus variantes, solo se cumple si la temperatura está en Kelvin. Si la ponemos en grados centígrados, no se cumple. Por tanto, la temperatura en el instante 1 no habría que cambiarla porque está en Kelvin, pero la temperatura en el instante 2 sí. Y si lo recordáis, para pasar de grados centígrados a Kelvin había que sumar 273. Os dejo por aquí una tarjetita con el vídeo en el que explico cómo pasar de unas unidades a otras la temperatura. Pues ahora que ya tenemos todas las unidades que queremos, volvemos a nuestro truco, que es poner siempre la misma fórmula, la fórmula general. Y a partir de esta fórmula vamos a poder llegar a la que tenemos que usar concretamente en este ejercicio. Como antes, nos fijamos en la magnitud de esas tres, cuál es la que se mantiene constante. En este caso, la que se mantiene constante es el volumen. Bien, pues lo puedo tachar. Volumen 1 y volumen 2 se va. Y la fórmula que me queda es la siguiente, que es la ley de Gay-Lussac, pero me da igual, no necesito saberlo porque la he sacado de la fórmula general tachando la magnitud que se mantenía constante. A partir de aquí me fijo en qué es lo que quiero calcular P sub 2, como no está sola la tengo que despejar, me molesta la temperatura en el instante 2, que está dividiendo. ¿Cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. Y obtengo esa expresión. Pongo P sub 2 para la izquierda para calcularla y a partir de aquí simplemente sustituyo. ¿Cuánto vale P sub 1? 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto vale T sub 2? Recordemos, hay que ponerlo en Kelvin, 300 Kelvin. ¿Y cuánto vale T sub 1? Pues 200 Kelvin. Recordemos, este Kelvin está multiplicando, este Kelvin está dividiendo, los puedo tachar, también puedo tachar los dos ceros, y si realizáis esta cuenta, voy a ponerlo aquí abajo que no me entra, veréis que sale 1140. ¿En qué unidades? Las únicas que no he tachado, milímetros de mercurio, que son unidades de presión. Es decir, que la nueva presión del gas, cuando la temperatura pasa a ser de 27 grados centígrados, es de 1140 milímetros de mercurio. Y el último problema nos dice, dentro de un recipiente de volumen variable hay 25 centímetros cúbicos de aire a 25 grados centígrados. Si el volumen máximo del recipiente es de 50 centímetros cúbicos, calcula la temperatura máxima que puede alcanzar el aire manteniendo la presión constante. Bien, hacemos una lista con todos nuestros datos. 25 centímetros cúbicos sería el primer volumen. La temperatura en el instante 1 sería 25 grados centígrados. Recordamos, como dije antes, vamos a intentar pasarlo siempre a Kelvin. Sumando 273 obtenemos 298 Kelvin. Sabemos que el volumen máximo del recipiente es de 50 centímetros cúbicos, por tanto el volumen 2 va a ser 50 centímetros cúbicos. La temperatura máxima es lo que queremos calcular, es decir, la temperatura en el instante 2 es nuestra incógnita y sabemos que la presión se mantiene constante. Si la presión se mantiene constante, esto significa que la presión en el instante 1 es igual a la presión en el instante 2. Como hacemos siempre, ponemos la fórmula general. P1 por V1 entre T1 tiene que ser igual a P sub 2 por V2 entre T2. Buscamos la magnitud que se mantiene constante, en este caso la presión. Y, por tanto, como son iguales, las tachamos. Y nos queda una fórmula más sencilla que sería la ley de Charles, pero como antes nos da igual si estamos usando la ley de Charles, la de Boyle o la de Gay-Lussac. Simplemente usamos la fórmula general, tachamos la magnitud que se mantiene constante y obtenemos la fórmula que necesitamos. En este caso lo que queremos calcular es la temperatura en el instante 2, como está dividiendo lo primero que voy a hacer es pasarla multiplicando y ahora para que se me quede sola me molestan tanto el volumen 1 como la temperatura 1. El volumen 1 está multiplicando, pasará dividiendo, la temperatura 1 está dividiendo, pasará multiplicando. Entonces esto nos queda que T2 es igual a V2 por T1 entre V1. Y si sustituimos aquí, V2 vale 50 centímetros cúbicos, la T1 en Kelvin, recordemos, 298, y por último el volumen 1 son 25 centímetros cúbicos. Este centímetro cúbico que está multiplicando y este que está dividiendo se va. Y si hacemos esta cuenta, lo voy a poner aquí abajo que no me entra, vemos que sale 596 Kelvin, ya que Kelvin es la única unidad que nos ha quedado sin tachar. Por tanto, la temperatura máxima que puede alcanzar el aire, manteniendo la presión constante, es de 596 Kelvin. Como veis, hemos resuelto tres ejercicios distintos. En uno había que usar la ley de Boyle, en otro la ley de Gay-Lussac y en otro la ley de Charles, pero no nos hemos aprendido ninguna de estas tres leyes. Hemos aplicado la fórmula general y hemos tachado aquella magnitud que se mantenía constante para obtener la fórmula que necesitábamos. Este método es mucho más sencillo que memorizarse las tres fórmulas y pensar y tener que deducir qué fórmula tenemos que usar en cada ejercicio.
Si el vídeo te ha sido útil, dale like, deja tus dudas por aquí abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo vídeo en el que explicaré cómo se clasifica la materia y resolveremos un ejercicio típico de examen en el que hay que clasificar distintas sustancias en elementos, compuestos, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Además, te dejo por aquí un vídeo en el que te explico cómo cambiar las unidades de la presión utilizando factores de conversión. Ya sabes, milímetros de mercurio, atmósferas, pascales, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.